tenemos un proceso muy importante que ocurre en la naturaleza, que es cuando los cuerpos intercambian carga eléctrica, ¿ya? Entendiendo, recuerden siempre que los que se van a cambiar de un cuerpo a otro son los electrones. Los protones están firmemente ligados. Por lo tanto, cuando se producen interacciones eléctricas, son los electrones los que están siendo protagonistas de estos fenómenos. Nos dice lo siguiente: yo puedo hacer que un cuerpo le entregue carga eléctrica a otro mediante tres procesos. El más común es el contacto. Una pelotita positiva, cuando toca una pelotita neutra, le proporciona cierta cantidad de carga positiva. Traducido al efecto físico, le saca electrones a esta pelotita que estaba neutra, quedando las dos positivas. Segunda forma de poder traspasar carga a otra se llama inducción. La inducción es un proceso en el cual al acercar una carga eléctrica a otro objeto sin tocarlo, se va a producir una polarización de la carga, se va a producir una reubicación de los distintos electrones hacia el lado contrario o hacia el lado más cercano, dependiendo del signo de la carga que se está acercando. Esto por la atracción o la repulsión eléctrica. Y mediante una descarga del cuerpo que va a ser inducido, se puede lograr determinar la carga eléctrica. Básicamente la inducción es un proceso en el cual los objetos no entran en contacto, ¿ya? No como en el primer caso. Y la tercera forma es una forma en que sí hay nuevamente contactos, en la fricción o la flotación. Por ejemplo, las personas de cabello largo, cuando se cepillan, cuando se pasan la peineta, mediante fricción van sacando electrones o van entregando electrones al pelo, produciéndose la carga eléctrica de la peineta y la carga eléctrica del cabello. Lo mismo al frotar una barra de vidrio, una barra de plástico con un paño sintético o con un paño de lana, podemos ver que este queda electrificado al atraer o repeler papelitos, ¿ya? Esos son las tres formas en que se intercambia la carga eléctrica. Dentro de las formas de intercambio de carga eléctrica, como segunda modalidad tenemos la inducción. La inducción es el intercambio de carga eléctrica, pero en el cual no hay contacto entre los cuerpos cargados y por cargar, ¿ya? No como en el caso del contacto o conducción, o cuando veamos posteriormente la fricción o frotación, siempre hay contacto. La inducción se caracteriza por no haber contacto. Ahora, ¿cómo podrá intercambiarse carga eléctrica si no se produce contacto? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un objeto, puede ser una esfera metálica, de carga neutra. Si yo cuento, tengo 5 cargas positivas y 5 cargas negativas. En total está neutro. Si yo acerco, supongamos una barrita cargada con carga negativa, por la atracción y repulsión eléctrica se va a producir una polarización de esta esferita. Entonces se va a reordenar todas las cargas eléctricas que están acá, y las cargas de igual signo van a arrancar ya de estas de acá. O sea, vamos a encontrarnos con 5 cargas negativas ubicadas lo más lejos posible, y nos vamos a encontrar con 5 cargas positivas ubicadas lo más cerca posible. Se ha polarizado este objeto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra hacer la carga de esto? Simplemente tocándola, lo que técnicamente se llama conectándola a tierra. Al conectarla a tierra, se produce la descarga de toda la carga que está desequilibrada, pero por la presencia de esto de acá, va a dejar siempre carga eléctrica de signo contrario muy ligada allá. Por más que le hagamos contacto con tierra, por ejemplo, tocándola con un dedo, ¿ya? No se va a descargar, porque estas cargas la tienen muy fuertemente ligada. Se termina el contacto
dejamos de descargarla y luego hacemos desaparecer este objeto. Resultado final de esto, queda con una carga positiva. Por lo tanto, la carga inductora, la barrita negativa que estaba acá, nunca entró en contacto con el cuerpo a cargar. Lo único que se hizo fue acercarla, se polarizó, se descargó, por ejemplo, tocándola con un dedo, tocando con un cable a tierra, y después se vuelve a redistribuir. Eso es la carga por inducción, donde no hay contacto entre el cuerpo que inducía, la barrita negativa, y el cuerpo a cargar. Cuando se produce intercambio de carga eléctrica, siempre cabe la duda que cómo irá a ser el resultado de esto. Veamos cuantitativamente qué es lo que pasa. Hay un principio muy importante, como todos los principios de la física que sirven para explicar muchos fenómenos, que nos dice lo siguiente: en un sistema aislado, ¿ya?, dos o más cuerpos que tengan cierta cantidad de carga eléctrica inicial, por más intercambio de carga que hagan entre ellos dos, o entre ellos tres, o los cuerpos que compongan este sistema, siempre la carga neta, o sea, la carga inicial, va a ser la misma. Quiere decir que no importa la cantidad de intercambios, no importa la desproporción de los intercambios. Si la carga inicial tenía un valor, ese valor va a ser constante si sumamos todas esas cargas. Ese es el principio de conservación de la carga. Veamos un ejemplo. Tenemos dos pelotitas colgadas metálicas por hilos aislantes. Una tiene una carga de más 5 coulombs y la otra tiene una carga de menos 9 coulombs. La pregunta es cómo quedan después de tocarse. Para eso vamos a aplicar la conservación de la carga. Y dice que la carga neta inicial es la que se va a conservar. Por lo tanto, calculamos la carga neta inicial. La carga inicial es más 5 coulombs menos 9 coulombs. Total, menos 4 coulombs. Este número, menos 4, es la carga neta inicial. Entonces veamos ahora cómo va a quedar después que se toca. Vamos a subir por busca de espacio. Entonces, después que se tocan, estas dos esferas son iguales, ¿ya? Al ser iguales, presentan la siguiente característica: las dos van a conservar la misma cantidad de carga. Como disponemos de 4 coulombs negativos, cada una de las esferas va a quedar con menos 2. Así que el resultado final de estas dos esferitas, menos 2 coulombs y menos 2 coulombs. Si sumamos, da menos 4, que era lo que había anteriormente. Como estas dos cargas son iguales, deben de quedar las dos con la misma cantidad de carga. Bueno, esa es la aplicación del principio de conservación de la carga. Si ustedes se dan cuenta, no importa la desproporción, importa la carga inicial, la carga neta, que es en el fondo la suma algebraica de las cargas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual las cargas funcionan con su signo. ¿Cómo podrían haber quedado también? Por ejemplo, si mediante algún proceso de carga y descarga entre ellas, podría haberse dado la siguiente combinación. Esta con menos 10 coulombs y esta con más 6 coulombs. Si sacamos la cuenta, nuevamente la carga neta es menos 4. O sea, esta es una situación posible. ¿Qué cosa no sería posible? Que la suma de ellas diera un número distinto a menos 4. Eso es el principio de conservación de la carga.